San Juan Pablo II decía que en Europa la Iglesia tenía dos pulmones. Uno, el oriental, más dado a la espiritualidad, a la contemplación, a la liturgia. El otro, el occidental, más dado a la actividad. No sé qué diría el Papa polaco de lo que está sucediendo en este momento en Europa. Quizá más que dos pulmones diría que hay dos almas, entre ellas enfrentadas en una guerra civil destructiva. Esto se ha puesto de manifiesto esta semana en el Sínodo Continental, así se llama, la asamblea que se ha celebrado en Praga, en la capital de la República Checa, donde se han reunido los representantes de las 39 conferencias episcopales de las iglesias que peregrinan en el viejo continente. Por un lado, han hablado, sobre todo en las homilías de las misas de por la mañana, han hablado arzobispos y cardenales de peso en la misma línea que ha manifestado el Vaticano en su oposición abierta y clara a las conclusiones del sínodo alemán. El arzobispo de Praga, por ejemplo, en esa misa de inauguración del sínodo continental, que es, repito, es la aportación que como continente quieren presentar al sínodo general de toda la Iglesia, el arzobispo de Praga ha dicho que la Iglesia no puede adaptarse al mundo. Mensaje muy claro dirigido a sus vecinos, los alemanes. El cardenal Ouellet, que es uno de los que firmaron la carta, junto con el cardenal Parolin, el cardenal Ladaria, la carta donde prohibían a los alemanes crear los consejos sinodales, el cardenal Ouellet, también en la misa de inauguración de otro día de esta asamblea continental, ha dicho que hay que tener en cuenta las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios sobre la cuestión del género, y que la Iglesia no puede adoptar ese concepto de género fluido que está en la base de la llamada ideología de género. Incluso un hombre que desde luego no pasa por ser conservador, el cardenal Grech, que es el secretario general del Sínodo de los Obispos, ha dicho que el sínodo tiene como objetivo aclarar la naturaleza, la función de la Iglesia y no destruir la naturaleza de la Iglesia. Naturalmente, los tres han hablado en línea con lo que el Papa quiere, con lo que dice el Vaticano. Un alma de la Iglesia en Europa. Otro alma, distinta, enfrentada completamente. Los alemanes, en este mismo sínodo continental, han intervenido y lo que han dicho es que la Iglesia tiene que adoptar determinadas cosas si no quiere ir a la hecatombe y a la desaparición. Y han pedido públicamente, oficialmente, al menos estas tres cosas: sacerdocio femenino, aceptación de los actos homosexuales, de la homosexualidad practicada en todas sus dimensiones de forma plena como algo que no es pecaminoso, y modificación de la función del sacerdote y del obispo, por lo tanto, en la línea de los consejos sinodales, según las cuales el sacerdote, el obispo, ya no tiene la función, el servicio de gobierno, sino que ese servicio, esa función, queda encomendada a los laicos. El sacerdote será uno más dentro de ese consejo sinodal, el obispo será uno más, pero no tendrá ni siquiera la última palabra. Bien, esto lo han pedido públicamente los alemanes y además han solicitado a los demás que se unan a ellos en esta reclamación de profundos cambios en la moral y en la estructura de la Iglesia. Los alemanes no están solos. Los alemanes tienen a su lado, con toda seguridad, al menos a los belgas o a los suizos y seguramente a una parte de los austríacos. Y no solo. También esta semana el arzobispo de San Diego, el cardenal arzobispo de San Diego, recientemente nombrado cardenal por el Papa Francisco, cardenal McElroy, en unas declaraciones a la entrevista de los jesuitas norteamericanos América, ha pedido a la Iglesia que de una vez acepte
la ideología de género, acepte ese concepto de sexo fluido y no binario, hombre-mujer, sino que acepte la base esencial de la ideología de género, porque ha dicho las enseñanzas de la Biblia no tienen fundamento científico. Bien, dos almas enfrentadas, no solamente en la Iglesia en Europa, pero sobre todo en Europa. Dos almas enfrentadas que, como el Señor había dicho, cuando una casa está dividida, en guerra civil se destruye y un reino se destruye casa tras casa. Este año la hecatombe en Alemania con respecto a las apostasías de católicos ha sido aún mayor que los años precedentes. Más de 300.000 personas, más de 300.000 católicos han abandonado oficialmente, han hecho apostasía oficial de la Iglesia. Más de 300.000. Es una marea ya imparable que va a más año tras año. Pues bien, los liberales, los que piden estas reformas, sexo homosexual, sacerdocio de la mujer, que el sacerdote o el obispo no dirijan ya ni diócesis ni parroquias, ellos dicen que es precisamente la causa de que esta hecatombe de apostasías suceda, de que esta inmensa cantidad de apostasías suceda, la causa está en que no se adaptan al mundo, en que la Iglesia no acepta lo que el mundo reclama y lo que ellos proponen. Proponen eso, dicen ellos, pensando en que así la gente no se irá de la Iglesia si la Iglesia se adapta al mundo. El otro sector dice que eso es falso y que ahí está el ejemplo de las iglesias protestantes cada vez más adaptadas al mundo y que sin embargo pierden también ellos una ingente cantidad de fieles cada año y reclaman la fidelidad a la palabra de Dios y a la tradición, porque dicen, recordando las enseñanzas del Señor, que si la sal se vuelve insípida, no sirve más que para tirarla al suelo y que la pisen los hombres. Pero mientras en Europa y en el conjunto de la Iglesia estamos enzarzados sobre cuál debe de ser la misión de la Iglesia y cuál debe de ser su enseñanza, su doctrina, en el mundo pasan muchísimas cosas y la Iglesia cada vez tiene menos capacidad de dar una palabra que sea escuchada y que sea no solamente escuchada, sino seguida o al menos parcialmente atendida. En la propia Europa la situación de Ucrania es espantosa y según lo que estamos viendo, esto va a ir a peor. Cuando se cumpla el año, el próximo día 24, se anuncia ya otra gran ofensiva con seguramente más destrucción y más miles de muertos. Muy cerca de Europa, pues está Turquía y está Siria, arrasada Siria por una guerra civil espantosa y que ahora sufre las consecuencias de un devastador terremoto que ha provocado ya más de 100.000 víctimas entre muertos y heridos. Algo verdaderamente dantesco, es decir, es una hecatombe lo que ha sufrido esa gente en esa zona entre Turquía y Siria. Pero no solamente ahí, en Nicaragua, el dictador comunista Ortega ha metido en la cárcel con presos comunes a un obispo. Le ha metido en la cárcel en un ambiente reducidísimo, una habitación reducidísima con más de 30 presos comunes a un obispo porque el obispo se ha negado a ser deportado a Estados Unidos, que es lo que han aceptado los otros 8 sacerdotes y laicos que fueron apresados con él en la catedral de la diócesis. Silencio total. Mientras la Iglesia está peleándose, los demás hacen fechorías. Y si nos fijamos en lo que sucede en África, con las matanzas continuas de cristianos, también por lo tanto de católicos, a mano de los radicales musulmanes, o lo que sucede en China, que a pesar de los pactos secretos con el Vaticano, la persecución contra la Iglesia no cesa, no disminuye. Es necesario, es imprescindible que termine esta guerra civil interna en la Iglesia. Es imprescindible. No podemos dar una palabra al mundo si estamos enzarzados entre nosotros sin saber qué somos o qué debemos ser.
La Iglesia, por voluntad de su fundador, nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser la luz del mundo. Pero ¿cómo vamos a ser la luz del mundo y la sal de la tierra si no sabemos ni siquiera lo que somos? Si no sabemos qué tenemos que enseñar, si hemos abandonado, o algunos dicen que hay que abandonar nuestras raíces, hay que abandonar la palabra de Dios cuando no está de acuerdo con lo que el mundo quiere. Hay que abandonar las enseñanzas de 2000 años que constituye la tradición cuando no está de acuerdo con lo que el mundo quiere. ¿Cómo vamos a hablar al mundo, a este mundo que necesita nuestra voz y que necesita nuestra luz, incluso aunque no la siga, la necesita? ¿Cómo vamos a hablar al mundo si entre nosotros estamos enfrentados y no sabemos ni siquiera lo que tenemos que decir? Guerra civil en Europa, dentro de la Iglesia, guerra civil en el conjunto de la Iglesia. Una vez más, pidámosle al Señor el milagro de que esto termine cuanto antes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.